Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy nuestro estudio bíblico de este día es el capítulo 4, versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Queridos amigos, este versículo 22 nos ubica dentro de nuestro contexto bíblico, como siempre lo hacemos, en que Jesús se encuentra dialogando siempre con la samaritana. Desde el versículo 16 nosotros sabemos que Jesús se va a revelar como el Mesías. El encuentro con la samaritana se realiza desde el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 y hasta el versículo 15, este encuentro, este charlar con la samaritana, preguntas interesantes, hasta que después, desde el versículo que nosotros tenemos en el 16, y estamos ahí justamente, hasta el versículo 26, del 16 al 26, es Jesús que se va a revelar como el Mesías. Entonces, junto al pozo de Jacob, hay un intercambio previo, ha girado en torno al lugar legítimo de adoración ahora, porque el versículo anterior es el monte Garitzín o es Jerusalén, que es para los judíos, y entonces cada uno con lo suyo, ¿verdad? Y en este versículo, por lo tanto, Jesús introduce una afirmación teológica decisiva. Esta afirmación de Jesús es decisiva, queridos amigos, ¿por qué? Porque Él dice que la adoración auténtica está inseparablemente unida al conocimiento revelado de Dios. Es decir, aquí no es simplemente un lugar, aquí no es simplemente la cuestión ritualista, podemos llamarlo así, porque estamos va a llevar a que la parte religiosa, ¿verdad? Es simplemente porque yo cumplí un rito, bebé. Entonces después puede seguir robando, puede hacerse un buen político, ojo, hambre porque me hicieron payé, libérenme, o tu panoy, de todo te hace. Rito. Pero sin embargo, como dice el profeta también, ustedes me ofrecen buenos y maravillosos ritos, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Porque otra cosa la bella poena, a otra cosa la bella poseen. A peñemomba en aitewao, allá. Ese es el famoso, ¿verdad? La dicotomía, ¿verdad? En guaraní nosotros lo decimos mejor añaño antes de poner. Peala vamos con dos aspectos, dos caras de la moneda que nosotros presentamos ante Dios. Entonces, el verbo conocer, queridos amigos, es decir, aquí utiliza esa palabrita, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no conocen, dice. Entonces tenemos que mirar qué significa el conocer aquí. Nosotros adoramos lo que conocemos, es decir, hay dos palabras claves sobre el conocer, lo que conocemos. Y después dice, porque la salvación viene de los judíos. Entonces este verbo, conocer, nos está remitiendo al concepto hebreo de yadá. Yadá en hebreo es muy importante en la Biblia, el yadá aparece tantas veces y significa un conocimiento siempre, como ya hemos dicho varias veces, relacional. El yadá es un tú y es un yo. Yo existo en la medida en que sé que existís vos, pero eso se da en una relación con esa persona. Es una relación experiencial, no es una relación simplemente intelectual. Mombreye, amañá, andere y pepe, ginara, ande, pe, ande, amo. Mombreye, intelectualmente nomás yo miro, observo. No, sino que aquí tiene que haber ese encuentro. Hoy mandan la encuentro. Jesús se encuentra con el samaritano, con la samaritana. Entra en diálogo, ya es relación intercultural. Una relación en el aspecto bien antropológico, humano, relacional, experiencial, no es solo intelectual. Jesús no desprecia a los samaritanos, sino que revela que la historia de la salvación tiene una mediación concreta. La mediación concreta, queridos amigos, siempre el aspecto humano. Siempre el aspecto humano. Y en este caso, Jesús está revelando que esa mediación
es la historia de la salvación. Que la historia de la salvación siempre se ha dado allí, dentro del contexto que ellos estaban hablando, dentro de Israel. Entonces por eso les habla. Nosotros, dice, conocemos. Ustedes no conocen. Es decir, pepe inventar la venda religión. Penda pe cuainte la pe inventar y nada pe llamó. Igualito, queridos amigos, ahora 3000 años después, ya inventar la religión, ya inventar la secta, ya inventar la protestantismo. Mía. ¿Por qué? Porque no conocen verdaderamente lo que es la revelación de Jesucristo. Nada pe entendéis. Anda pe igual así. Peñemos fanáticos a Bejuber. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que no hay un desprecio en realidad, sino que hay una corrección. Queridos amigos, decir la verdad no es despreciar. Ese habla así porque nos desprecia, porque no quiere saber nada. Dice, no es que tiene desprecio. La verdad es la verdad, es una sola, queridos amigos. No hay verdad, al mismo tiempo los dos son verdad, o uno o lo otro, ¿verdad? Y la verdad entonces aquí que Jesús está diciendo es el aspecto humano, queridos amigos. El aspecto de la revelación humana, es decir, por eso Dios se encarna, porque se revela, se da a conocer, pero ¿de dónde? Del aspecto de la humanidad. Y en este caso es Israel, y por eso le dicen, yo conozco, o nosotros conocemos lo que decimos. Pena biguay, y entonces se está anticipando una superación del conflicto cultural hacia una adoración verdadera, es decir, todo lo relacional, todo lo que es esa verdadera adoración al Señor, tiene que llevarnos a la unidad, no al sectarismo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? A la unidad. Ante errores o situaciones difíciles, en esa búsqueda de la verdad, del conocimiento gnus, entonces, ya tenía a la unidad, si yo quiero. La unidad, entonces quiere decir que seguimos nosotros con nuestras religiones, pero son religiones absolutamente falsas, ¿verdad? Mentirosas. ¿Por qué? Y porque la verdad es una sola. Y Jesús te presenta esa verdad absoluta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y hoy con este versículo, queridos amigos, que es el versículo 23 de San Juan. Pero llega la hora, y es ahora, dice Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales son los adoradores que el Padre busca, los adoradores en espíritu y en verdad. Queridos amigos, estábamos mirando el aspecto histórico, ¿verdad? Jesús redefine ahora una identidad religiosa, una identidad religiosa que no se pertenece a Dios por una etnia o por una geografía. De ahí viene, queridos amigos, que el cristianismo se presenta no como para un pueblo, no como una secta, atención, queridos amigos, pequeño importante, sino que el cristianismo se presenta como católicos. Vais a la católicos. Católicos quiere decir universal, es decir, no hay una definición de etnia, no hay una definición, queridos amigos, simplemente geográfica. Pea. Da ahí solamente Jerusalén, da ahí solamente Garitzín, sino que espíritu, el neuma. Y en verdad significa la aletheia, quiere decir, queridos amigos, que la verdad de Dios se manifiesta en el hombre. A niña Andrés Saray dice, esta vez a repetir, lleva lo que decía
este padre de la iglesia, San Ireneo de Lyon, cuando él repetía y tantas veces la gloria del hombre de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, la realización y la planificación de la humanidad, queridos amigos. Recuerden que dentro de la teología del Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho lo que es el pueblo elegido. Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y de ti, es decir, de tu descendencia, yo haré para mi pueblo. Y eso entonces nos puede llevar a entender mal, a entender por ahí, no sé yo qué fuera, simplemente a encerrarnos como en una secta. Eso es lo que justamente después sucedió, ¿verdad? Con Martín Lutero y toda esa gente, ¿verdad? Y después vienen todas las sectas que pululan por todas partes, ¿verdad? Entonces es como que descubrieron la pólvora, todo lo que se escribió de hace, vamos a decir, incluyendo incluso el Antiguo Testamento, entonces es como que no sirve nada. Ahora recibí la revelación del Señor, nombre hoy. No, queridos amigos, hay que mirar entonces este sentido, espíritu y verdad, que va mucho más allá. Entonces no es una etnia, no es una geografía, sino que es la apertura interior del corazón. Y desde ahí entonces es que la comunidad se va organizando. Toda organización dentro de una sociedad es fruto de un entender la universalidad. Porque las nenas entendieron la universalidad, entonces cada uno organiza de acuerdo a sus ideas y de acuerdo a lo que uno quiere o de acuerdo a su conveniencia. ¿Me entendés? Apea peñandeñamos era secta, apea las sectas, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi se nos presenta aquí, queridos amigos, como un catholicus universal, y dice, vea entonces, espíritu y verdad, es un seguimiento de Cristo, pero de acuerdo a esos principios y valores que el Señor nos da. Y lo primero, queridos amigos, como valor y principio que el Señor nos da, y justamente a través del Evangelio de San Juan, que se insiste muchísimo, es la cuestión de la unidad. Quiere decir que ñandela y coñan de ahí separatista, y coñan de ahí sectario, entonces quiere decir que ñandela es ahí cristiano, Nañan tendei, queridos amigos, Eva Peña de Yara, la oyerurea ñandeina. Porque el cristianismo de por sí, por antonomasia, por esencia, busca la unidad, aún en la diversidad. Y entonces, por eso Jesús, capítulo 10, San Juan, más adelante, cuando haga 4 veramoñas, lleva a bebé y ponañan de verdad. Hay muchos otros, dicen. Tengo muchos otros rebaños, pero a todos esos los tengo que dirigir hacia el mismo pasto, en el mismo redil. Justamente porque nos da a entender, queridos amigos, ya en este contexto histórico que había separación, ¿verdad? Separación. Mucha gente que andaba por su cabeza. Y bueno, aquí hay una relación personal muy profunda con el Señor, que es la única que nos va a llevar a una realidad de unidad. Queridos amigos, desde aquí nosotros podemos entender lo que significa el aspecto antropológico. ¿Por qué? Porque en la mentalidad semita, el adorar implicaba una totalidad de la existencia. Existencialmente, queridos amigos, nosotros no solo estamos haciendo un rito, repetimos cosas hacer por hacer, no. Sino que el rito, la simbología, los actos que realizamos siempre tienen una finalidad. Y entonces el concepto hebreo del ruaj, espíritu, soplo, expresa dinamismo vital, relación viva con Dios. Jesús redefine la identidad religiosa. No se pertenece a Dios por etnia o por geografía, sino que por una apertura interior. Este es el aspecto antropológico esencial y fundamental para cada uno de nosotros. Y más aún porque desde el aspecto antropológico, queridos amigos, el ser humano es presentado como capaz de Dios. Esto se dice capax Dei, es decir, llamado a una relación personal que integra cuerpo, historia y espíritu. UPA, sé yo que fuera quiere decir capax Dei, es decir, la totalidad del hombre, lo que nosotros vivimos. Porque muchos, queridos amigos, después lo único que buscan es angelitos en el cielo. Entonces no llegue shakwa o no llegue shakwa senga, porque llegue shakwa con la gente. La
Oyapojainala y Bahía, dentro de su historia, está dividiendo a su sociedad, está dividiendo a su hermano, está dividiendo su familia, y no estamos cumpliendo entonces con este plan de salvación. La gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre realizado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo hoy 24 de nuestro estudio bíblico de todos los días. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Queridos amigos, hay algunas palabras claves, nosotros ya estuvimos viendo anteriormente, y en el versículo 23 ya nos hablaba del neuma, también en este versículo nos vuelve a hablar, y significa el neuma, queridos amigos, desde otro punto de vista vamos a estudiar hoy, o acrecentar, agregar algunos elementos. Neuma es el espíritu vital, espíritu vital. Esto es lo esencial de Jehová. Quiere decir que lo que nos va a mover a nosotros, queridos amigos, siempre va a ser el espíritu de fortaleza de un Dios que nos va a llevar hacia un camino de santidad. Nos va a llevar hacia un camino de entender y de saber quién es Dios. El añan de Yara hoy potá. Mooto vagina peñan de Yara hoy yacañan de beja peayep. Entonces, esa es la fuerza del neuma. Es el aliento vital. Aliento vital es vida, vida. Ome eande, pe y catúa nemongacua. Ome eande, porque no me eronde lo esencial y lo fundamental para que puedas crecer como persona, queridos amigos. Pero nada, hay ningún aliento vital. Nada, hay aliento vital. Ande yucá. Es esa fuerza vivificante. Y por eso Juan lo utiliza para indicar que Dios no es materia, ni está limitado por coordenadas espaciales. Dios no es materia, no tiene coordenadas de espacio, sino que el verbo implícito es estin, se dice en griego, estin, el verbo ser. Indica identidad ontológica, es decir, el ser, ¿quién es? Estin, ser. Indica identidad que Dios no tiene espíritu, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No es que tiene espíritu, sino que Dios es espíritu. Por lo tanto, el culto verdadero debe nacer del interior regenerado del ser humano. Debe nacer. Entonces, pea la neumina, pero ya peñan de pea lleva. A pea la ña de mongueta, pea la ña de monpunanita para que salga desde adentro el neuma. Y se tiene que ver, nacer del interior regenerado del ser humano, vivificado por el Espíritu Santo. Es decir, la exégesis muestra que adorar en espíritu no es emotividad. Semopirimba, ñandupea, ñanduamoa, sino que es una participación en la vida misma de Dios. En esta vida de Dios. Eso, queridos amigos, es importante. Eso es lo que nosotros verdaderamente encontramos. Bueno, ahora desde la otra palabra que es verdad. La verdad, queridos amigos, de la aletheia proviene de no oculto. No oculto quiere decir a y lefez. Lefez quiere decir ocultar, lefez. Y a es negación. No oculto. Veis la verdad.
La verdad quiere decir, queridos amigos, que ñandé nañamo cañé baebe. Ah, esa es la verdad. Nañamo cañé baebe. Esta lleva una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque aletheia, aleces es ocultar, lecet. Y a es negativo siempre en griego, el a. A, theos, ateo. A es negar. Theos, Dios. Ateo. Y así, ¿verdad? A, leces, oculto, a, negar. Entonces, eso quiere decir verdad, ¿entienden? O sea, no está oculto, nada se esconde, dice la verdad. Dice la verdad. Y Juan, para él, la verdad no es solo un concepto, queridos amigos, sino que es la revelación personal que culmina en Cristo. Es decir, justamente es lo no oculto. Pero ya, vea la verdad y nada. Pero ya. Por eso que el Evangelio muchas veces dice, ¿verdad? Nada se oculta, todo será revelado. Y lo que ustedes, ¿verdad?, lo dicen en privado, será divulgado de los techos y las azoteas. Es decir, nada oculto. ¿Por qué? Y porque no hay miedo. Eso quiere decir, queridos amigos, no hay miedo de expresar la verdad, de decir la verdad. La ñandella ahí donde upevende ñandela ñamo cañese. Es ahí donde nosotros buscamos cómo esconder las cosas, ¿entienden? Y entonces por eso el adorar en verdad implica un culto conforme a la revelación plena de Dios, sin reduccionismos, rituales ni hipocresía. Entonces el verbo que nosotros utilizamos, eso de el hecho de adorar, ya dijimos ya nosotros, el postrarse, proskenein, el postrarse, queridos amigos. Esto también para nosotros presupone una actitud de total sometimiento, decíamos. Eso quiere decir, entonces, la palabra pros, ¿verdad? Proskrenein. Y esto es esencial y fundamental para nosotros, ¿verdad? Presupone una actitud total de sometimiento a Dios, del aspecto existencial, porque ñande ya es maico se va con la ñande ya lleva ñañemonave ubire. Esa es la postración, postrarse por el suelo. Recuerda que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿verdad? Es interesante. Y entonces la verdad, queridos amigos, es vivir de cara a Dios sin dobles discursos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandilla Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, siempre el versículo 25. Dentro de este contexto, con la samaritana. La mujer le dice, yo sé que el Mesías ha de venir, el llamado Cristo, y cuando venga, Él nos lo explicará todo. Ha de venir, bo, ya y entra, transforma, y Él cuando venga, entra en el corazón del hombre, Él lo transformará todo, nos explicará todo. Queridos amigos, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos aplicar, verdad, para nuestra vida? En primer lugar, la fe auténtica puede preceder al pleno conocimiento. La fe auténtica puede preceder al pleno conocimiento. Es decir,
abrir procesos, queridos amigos, sin imponer ya conclusiones. Es decir, yo creo, todavía no estoy viendo, pero yo creo que verdaderamente vamos a cambiar. Es decir, este preceder, queridos amigos, es esencial en la vida del hombre. Y esto es muy psicológico y al mismo tiempo entra dentro de nuestra sociología. Porque ñandela anda yagüero bien, ¿no? Entonces, diga tú, ahí la yaya pomba lleva. Yo creo que puedo llegar de un lugar a otro, hasta la Sirogabe. Y yo tengo la esperanza de llegar allá. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar un Volvo, voy a tomar un taxi, voy a pegar un colectivo. Pero yo creo que puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Entonces ahí me muevo, porque sé que puedo hacerlo. Y nada ya, nadie que ya piensa que yo estaba en la casa de mi mamá, pum, ya iba a Sirogabe. No. Creo que puedo hacerlo. O agarro mi coche y me voy. Pero voy a utilizar un instrumento. Pero para que yo pueda hacer ese trajinar, necesito de ese vehículo. ¿Entienden, querido amigo? Bueno, apliquemos a lo que sea en nuestra vida, de lo que estamos entendiendo de nuestra vida espiritual. La fe, entonces, es importante, queridos amigos. El creer aquello que nosotros podemos hacer. El creer auténticamente, esa fe auténtica, queridos amigos, precede al pleno conocimiento. Es decir, yo conozco que utilizando esto voy a llegar a mi objetivo. Entonces, apliquemos, no sé, a un mundo nuevo, a un Paraguay nuevo, a una iglesia nueva, a mi familia que se renueva. Yo sé que puedo hacerlo. Ahí está. La fe precede siempre, querido amigo. O si no, cuando ya podemos ahí va a ver. La ñandeo inda ya güero viano la ikatutaja ya ponica tu mai, entonces nunca ya ponga ya podemos ahí voy a ver. Segunda enseñanza, queridos amigos, es que Dios se revela en los márgenes, ¿verdad? Dios se revela siempre. Escuchar a los excluidos como portadores de la verdad. Es decir, esta mujer es la que está diciendo, yo sé que vendrá el Mesías, yo creo, ¿verdad? Entonces se está poniendo adelante, pero yo puedo decir, bueno, pero más vio cuñaco, lleva, más vio pea. Está bien, ella cree, pero ¿quién es? Entonces, catuñamo mini la ñandera pisacuérame. Nosotros podemos pensar también eso, era de la gente en general, la gente sencilla, ¿no? ¿Qué esta gente va a ser ya ñande? No, querido amigo, nadie puede decir eso. Dios verdaderamente actúa e ilumina porque el hombre de por sí tiene todas las capacidades, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Entonces no podemos, queridos amigos, los marginados, los descartados, dejar de lado. No, queridos amigos, hay que integrarlos, porque Dios se manifiesta siempre a través, entre comillas, del vehículo que somos nosotros mismos, que es el hombre. Vaya, digo, de donde menos uno piensa salta la liebre, decimos también nosotros. Es otra expresión nuestra. Estamos diciendo lo mismo, queridos amigos, ¿verdad? Y bueno, incluso el libro de los Números, capítulo 24, nos habla de la burra de Balaán, que habló la burra que habla, ¿entendiste? De donde menos uno piensa, le viene la voz de Dios. Le habló, Dios que le habló a través de una burra. Interesante que no venga. Entonces, con años en duana, no podemos excluir a nadie. De los márgenes, de la marginación, también, queridos amigos, habla Dios, es decir, habla universalmente. Otro elemento como enseñanza es que la esperanza mesiánica une más de lo que divide. Hay que ver. Solamente cuando tenemos esperanza mesiánica de que el Mesías viene para unirnos en una única iglesia, en una única reunión, porque iglesia que quiere decir Atuguazú quiere decir humanidad quiere decir reconocer nuestras limitaciones. Las limitaciones provienen del humus. Recuérdate que eres humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo volverás. Entonces va el ande engreído y treí. Ande reimo anderei cuapa hoy hace las teorías hace pea hace amor a la pebe ya hace 2000 3000 años miando vale checo angala entender hace la icua se la descubría la pólvora. ¿Entendiste? Queridos amigos, es muy importante.
Si nosotros entendemos y tenemos que apuntar entonces a un mesianismo verdaderamente, tenemos que apuntar hacia esa esperanza mesiánica, porque esa esperanza mesiánica es la que nos va a unir, es decir, es el Mesías, porque el Mesías es el consagrado, es el sacerdote, es el rey, el que rige, el que viene, el que gobierna, el tendotá, que nos muestra el camino para vivir en comunidad, para vivir en unidad. Y eso es lo que nos pide aquí, justamente como una enseñanza, pero magnífica. Y eso es lo que está diciendo esta mujer. Yo sé que cuando Él venga, el Mesías, es decir, el tendotá, el que tiene que estar, cuando nosotros tengamos un verdadero tendotá en nuestra comunidad, entonces va a haber unidad entre nosotros. Landa y por allá, upean, diga tu el añanguajina lleva la unidad. Qué maravilla, queridos amigos. Con la evangelio. Y después, queridos amigos, la cuarta verdad es que toda verdad cristiana es personal, no es doctrinal. Atención. ¿Por qué? Y porque soy yo la persona, prosopon, persona pues quiere decir manifestación. ¿Dónde se va a mostrar la verdad? En mi persona. Tengo la desacata a lo verdadero. Por eso dijimos a letheia quiere decir oculto. Negar lo oculto, dice la verdad. Negar lo oculto, nada es oculto, quiere decir que se ve. Y ahí viene la persona, la palabra prosopon. Porque prosopon en griego quiere decir persona. Y persona quiere decir manifestación. Manifestación quiere decir yeshaka, o yeshana, o yekuana. Esa es la verdad. Pero yesha, esa es la verdad. Yeshaina, apeacienda yeshai. Reñe en barei, anda yeshain va a ver la ereina. Ande perea y vas a ver yapu. ¿Se dan cuenta? Eso es mentira, no es. Entonces, letheia, negar lo oculto, que quiere decir la verdad. ¡Qué maravilla, queridos amigos! Yo no sé cómo, realmente la libro inspirado, la libro inspirada lleva opocoaña andereje, pero para que podamos, ¿verdad? La verdad cristiana es personal. No quiere decir, porque muchos pueden interpretar cualquier libro ahí. La verdad cristiana es personal. Yo puedo hacer lo que yo quiero. No quiere decir eso. Entonces hay que explicar bien. La verdad cristiana es personal, es prosopon, es manifestación por medio del instrumento que es el prosopon. En castellano decimos persona y entonces la verdad se manifiesta en la persona, en mis hechos, en lo que nosotros vemos, queridos amigos. Y por último, queridos amigos, como enseñanza de este versículo es que el Mesías esclarece todo. El Mesías esclarece todo. El Mesías. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. El Cristo, cuando venga, Él nos enseñará todo y nos va a esclarecer todo. La ética, la política, la afectividad, la cultura, es decir, al hombre integralmente. ¿Por qué? Y porque mirando el reflejo de Dios, ahí nos va a hacer entender quiénes somos nosotros. En la medida en que yo me conozco, ¿quién soy yo? Ahí recién yo puedo conocer y definir quién es Dios. Nosotros muchas veces buscamos y queremos definir, Dios, ¿quién es? Mostrate Dios, mostrate en hambreo y queremos conocer a Dios. ¿Sabes qué? Como decía San Agustín, te busqué tanto, Señor, te busqué por todas partes. Y yo no me daba cuenta que había sido vos estaba dentro de mí. Es decir, conocete a vos mismo y te vas a dar cuenta después quién es Dios. Fuera de ti, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta fuera de ti. Pero Dios, en la medida en que vos te conozcas quién sos vos, y entonces te vas a dar cuenta entonces quién es verdaderamente Dios. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.